Hay una mentira que te dice a tu oído cada mañana. Te dice que sigues siendo esclavo de aquello que Cristo ya te libertó. Te convence de que el pecado todavía tiene las llaves de tu vida. Esa voz te lleva de vuelta a las cadenas que Cristo rompió en la cruz. Pero aquí volvemos a esa aparente contradicción que sacude nuestra alma. Tú ya estás muerto, muerto al pecado, pero vivo para Dios. No es un deseo futuro, no es una promesa a lo lejos, es una realidad presente, es lo que eres ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Sin embargo, miras tu vida y te das cuenta de la lucha, ves las caídas, ves los mismos patrones que creíste haber terminado con ellos y te preguntas si acaso la escritura miente. Te preguntas si verdaderamente algo cambió cuando te entregaste a Cristo. Esa tensión es real, no la ignores, no la minimices, pero tampoco permitas que te quite la verdad más poderosa que jamás se haya pronunciado sobre tu propia identidad. En Cristo, el pecado perdió su trono. Puede gritar, puede amenazar, puede luchar, pero ya no te gobierna. Hoy podemos descubrir qué significa vivir desde esa libertad que Cristo te ha dado. ¿Qué significa considerarte verdaderamente muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús? Imagina el silencio tenso que llenaba las calles de Jerusalén, aquella Jerusalén reconstruida. El sol de la mañana iluminaba los muros apenas restaurados. Las piedras nuevas brillaban junto a los escombros todavía allí antiguos. Jerusalén había vuelto a nacer de las cenizas del exilio, pero las heridas del cautiverio babilónico todavía sangraban en la memoria colectiva del pueblo. Habían pasado décadas desde que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Generaciones enteras crecieron sin ver el fuego santo, sin escuchar la voz del sacerdote leyendo la Torá en el atrio. El templo de Salomón era ahora solo un recuerdo, contado por los más ancianos, un eco de aquel esplendor perdido. Ahora, bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras, el pueblo se reunía, no en un templo glorioso, se reunían en una plaza abierta, frente a la puerta de las aguas, toda una multitud experimentada en sufrimiento, ojos que habían visto la humillación, manos que habían trabajado bajo amos extranjeros. Esdras, el escriba, subió a un estrado de madera construido para ese momento. El pueblo guardaba silencio. Esdras llevaba en sus manos el libro de la ley de Moisés, pergaminos sagrados que habían sobrevivido al exilio. Cuando abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie. Era un acto reflejo de reverencia, de anhelo, de hambre por la palabra que habían olvidado durante tanto tiempo. Y Esdras comenzó a leer. Su voz sonaba clara, firme. Las palabras de la ley ahora fluían entre el pueblo. Los levitas caminaban entre el pueblo, explicaban, aclaraban, hacían que el significado llegara en los corazones endurecidos por años de silencio espiritual. Y entonces sucedió algo inesperado. El pueblo comenzó a llorar. No era un llanto silencioso, era un lamento profundo que brotaba desde las entrañas, sollozos que sacudían sus hombros, lágrimas que caían sobre el polvo, porque al escuchar la ley del Señor, comprendieron la magnitud de su desobediencia, vieron la distancia entre lo que Dios demandaba y lo que ellos habían vivido. El peso de su fracaso los aplastaba. Pero entonces Esdras y los levitas no se unieron al lamento, no alimentaron la culpa. En lugar de eso, se levantaron con autoridad. Sus voces cortaron el llanto como una espada. Callad, porque este día es santo a Jehová vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Era una instrucción firme, casi ofensiva, seguro. Les estaban diciendo que dejaran de llorar, que este no era un día de duelo, sino de celebración, que la tristeza por el pecado pasado no debía ahogar el gozo de la reconciliación presente. Les ordenaron ir a casa,
comer de lo mejor, beber de lo dulce, compartir porciones con los que no tenían nada preparado. Y el pueblo obedeció. Secaron sus lágrimas, compartieron su abundancia, comieron, bebieron, celebraron, porque entendieron algo muy especial. Su antigua condición de cautiverio había dado paso a una nueva realidad. Ya no eran esclavos de Babilonia, ya no estaban bajo maldición, habían sido restaurados, y esa restauración no era motivo de llanto, sino de gozo incontenible. Esta es la palabra de Dios para ti hoy, escrita por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 11. Consideraos, dice allí la Santa Escritura. Esa palabra es pequeña, pero es muy especial. No dice esfuérzate para llegar a estar muerto al pecado algún día. No. No dice trabaja duro hasta que logres vivir para Dios. No. Allí dice consideraos. Mírense a ustedes mismos. Entiendan su verdadera condición. Asuman la identidad que Cristo ya les dio. Pablo escribía a creyentes en Roma, la capital del imperio, una ciudad donde el pecado se vendía en cada esquina, donde la inmoralidad era entretenimiento público, donde los creyentes luchaban cada día contra tentaciones tremendas. Y en medio de ese contexto, Pablo no les dice que finjan, les dice que reconozcan la verdad de su nueva existencia, de lo que ahora son. Y entonces dice el texto, muertos al pecado, consideraos muertos al pecado, no heridos, no debilitados, muertos. ¿Ha escuchado de pronto a alguien decir a otra persona que no quiere ver, haga de cuenta que yo ya estoy muerto para usted? ¿Ha escuchado eso? Bueno, aquí la Santa Escritura dice que nosotros estamos muertos al pecado. En otras palabras, el pecado ya no está en el trono de nuestra vida, ya no nos gobierna. Pero el texto dice, pero vivos para Dios. Aquí está el otro lado de la moneda. No solo fuiste libertado del pecado, fuiste resucitado para una nueva vida. Una vida que encuentra su propósito en glorificar al Creador. Y esta vida no es una meta futura, es tu presente. Matthew Henry explica que esta realidad marca un cambio de estatus ontológico, es decir, en cuanto a nuestro ser, a lo que somos. No es solo un cambio de comportamiento, es un cambio de naturaleza. Fuiste trasladado de un reino a otro, del dominio de las tinieblas al reino del Hijo amado. Y ese traslado no fue superficial, fue radical, fue completo, fue definitivo. Pero aquí viene también la tensión que nuestro comentarista no ignora. Aunque estás vivo para Dios, las lujurias impías no fueron totalmente desarraigadas de esta vida terrenal. Todavía permanecen, todavía te inquietan, todavía te seducen, te hablan al oído para que vuelvas al lodo del que fuiste sacado. Y esta es la lucha diaria del creyente, resistir esas indicaciones con fervor para que no prevalezcan en tu estado mortal. La responsabilidad no desaparece. Tú debes presentar tus poderes y capacidades ante Dios como armas, como instrumentos listos para la batalla, listos para la obra de justicia. Tu mente, tus manos, tus palabras, tus deseos, tus motivaciones, todo debe ser consagrado. Nada puede quedar neutral, porque en esta batalla la neutralidad es deserción. Pero aquí está el consuelo glorioso, que Matthew Henry también señala. El poder para vencer al pecado no reside en tu fuerza de voluntad, no descansan tus promesas a Dios, más bien está en el pacto de gracia. Las promesas que Dios te hace son más poderosas y eficaces para mortificar el pecado que cualquier resolución humana que tú puedas hacer. Distingue bien esto aquí. El pecado puede luchar en ti, puede causarte trastornos, angustia,
puede hacerte llorar de frustración en la noche, pero bajo la gracia, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, ya no es tu amo. Puede gritarte órdenes, pero tú ya no le debes obediencia, porque tú fuiste comprado por precio, fuiste libertado por sangre. Y el amor de Cristo es el argumento definitivo contra la práctica del pecado. Cuando comprendes lo que te costó tu libertad, cuando miras la cruz y ves al Hijo de Dios sangrando por tus rebeliones, usar la doctrina de la gracia para justificar la iniquidad se convierte en un pensamiento abominable. Eso es traición, eso es escupir en el rostro de aquel que murió por ti. La vida eterna no es solo una promesa futura, es el motivo más fuerte para poner en vigencia la obediencia ahora, porque estás vivo para Dios, porque Cristo vive en ti, porque el Espíritu Santo ha hecho su morada en tu corazón. No estás solo en esta lucha, no dependes de tus propias fuerzas, dependes de la gracia operativa del Dios Todopoderoso. Escucha esto con cuidado. Intentar vencer el pecado con tu propia fuerza es como un hombre intentando levantar un edificio con sus propias manos. Puede ser noble, puede ser admirable, pero es imposible. Vas a fracasar, vas a quebrarte, porque el pecado es más fuerte que tú, siempre lo ha sido, y mientras estemos en este cuerpo de muerte, lo seguirá siendo. Por eso vienes a Cristo cada día, no porque seas fuerte, sino porque Él es fuerte, no porque hayas logrado limpiarte, sino porque solo su sangre, la sangre de Cristo Jesús, te purifica, no porque hayas derrotado al pecado, sino porque Cristo Jesús ya lo hizo en la cruz y ahora te ofrece su victoria como un regalo gratuito, como una herencia comprada con dolor. La cruz es donde el pecado fue juzgado, no en ti, en Cristo. Cristo cargó sobre su cuerpo la ira de Dios que tú merecías. Él bebió la copa de la condenación hasta la última gota, y cuando clamó en la cruz, consumado es, el dominio del pecado se quebró. No porque tú hicieras algo, sino porque Él lo hizo todo. Y en la resurrección, Cristo te levantó con Él. Cuando salió de la tumba, tú saliste con Él. Cuando venció a la muerte, tú venciste con Él. Cuando ascendió al Padre, tú fuiste sentado con Él en los lugares celestiales. Eso es lo que dice Efesios 1. Esta es tu identidad, esta es tu realidad y es de pura gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo puedes vivir estas cosas en tu día a día? ¿Cómo vives esto? ¿Cómo aplicas estas verdades? Una de las maneras es empezando por cambiar tu forma de pensar. Identifícate conscientemente como alguien que ya no tiene la obligación de ceder a sus antiguos impulsos. Antes de que llegue la tentación, confía en el poder del Señor. Aférrate a Él. No esperes a estar en medio del fuego para recordar quién eres en Cristo. Graba en tu mente esta verdad. Soy muerto al pecado. Soy ahora vivo para Dios en Cristo Jesús. También puedes considerar hacer una lista, un inventario sincero, honesto, de tus propias debilidades. ¿Qué situaciones te tientan? ¿Qué lugares te tientan? ¿Qué personas te seducen? ¿Qué pantallas te están tentando? No seas ingenuo. El pecado conoce tus puntos débiles y si tú no los conoces, estás peleando a ciegas. Aléjate conscientemente de esas fuentes de conflicto. Corta el acceso. Quema, destruye los puentes que te llevan de regreso a Egipto. Y ante todo, aquí está la clave, depende del Espíritu Santo. ¿Y cómo dependes del Espíritu Santo? Ve a la santa palabra del Espíritu. No intentes vencer tus fallas solo con fuerza de voluntad. En el momento de la presión, cuando sientas que vas a ceder, clama al Señor, pide su ayuda, acude a su palabra. Él te capacitará para actuar conforme a la persona que Cristo ya dijo que tú eres en Él, porque la batalla no es tuya, es del Señor. Tú también
tienes esa fortaleza de Dios disponible. No porque seas digno, sino porque Cristo te ha hecho parte de Él. No porque hayas conquistado el pecado, sino porque Cristo conquistó el pecado por ti y ahora te llama a vivir desde la victoria de Cristo, a considerarte lo que ya eres, muerto al pecado, pero vivo para Dios.